Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 5 de la línea de frontend. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es principalmente el state o el estado. Vamos a ver una comparación entre states versus props, que es algo que se suele confundir mucho. Y a raíz del state vamos a ver cómo darle manejo con un hook que se llama useState. Y luego vamos a ir al código para implementarlo y ver en código cómo se hace. ¿Listo? Aquí entonces vamos a iniciar viendo la definición del estado, que básicamente es un objeto que guarda información de un componente. Es perteneciente al componente. Ya sabemos que es un componente y puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del componente. Lo que vemos ahí es básicamente cómo se define en código. Entonces se usa la palabra reservada const, se abre los corchetes y adentro se pone el state y el set state. El state es como si fuera la variable y el set state es la función que me va a permitir actualizar esa variable. Y ya el resto de sintaxis igual a useState, eso se importa en el componente y dentro del paréntesis del useState lo que hace es darle como el valor inicial a, a esa variable. Listo. Ya, ahorita lo vamos a ver en código para aclarar un poquito. Aquí queremos ver como la definición y la sintaxis y ahorita lo vamos a escribir varias veces lo que, cómo se declara en estado. Ahora. Es bien importante hacer una comparación entre state versus props y saber que son diferentes porque se suelen confundir mucho. Digamos que la definición de props no se las puse muy larga como las de state porque es algo que ya vimos en clases anteriores, pero así como para resumir tenemos que tener en cuenta que las props son solo de lectura, entonces no es algo que vamos a estar cambiando. Son básicamente datos que se pasan de un padre a un hijo, entonces las props principalmente son para comunicación entre componentes, de padres a hijos, no al revés. Son inmutables, son externos porque la prop viene de afuera, normalmente se la pasa a otro componente, no son creados en ellos mismos y son opcionales. Eh, Creo que tenemos dentro de los hoteles componentes que no tienen props y un componente puede funcionar perfectamente sin props, ¿cierto? Vimos por ahí vi en el código que habían algunos con destructor y en otros no. Es importante que tengamos como las distintas formas de manejarlos para que ustedes vean que uno puede poner props punto nombre, por ejemplo, o hacer el destructuring de nombre y sacarlo de las props directamente. ¿Listo? Entonces, esas son como las principales definiciones de props. Y ahora vamos con el state, que es lo que es nuevo. Entonces, ese sí es un dato interno del componente, le pertenece al componente No me y puede se entrar. actualiza, perdón, Yo no alguien tengo la está, cámara prendida. Creo que se le abrió el micrófono a alguien, dale, dale. Listo, yo no sé, bueno, no sé. pero no tengo el host. Creo que vos sí, para seguir, para mutearlo. Ya, igual ya. Listo. Entonces estamos diciendo que un state es mutable, que se puede modificar y se puede modificar con ese segundo parámetro que dijimos que sería como el set state. Eso es como lo que reconoce que es la función que cambia ese estado, ese set. Set antes del nombre de ese estado. Y lo que hace es actualizar a lo largo del componente. Si yo actualizo un estado, puede que en base a ese estado se me actualice un componente completo, dependiendo yo para qué esté usando ese estado. O puede haber un conditional rendering, que yo le diga que si, por ejemplo, ese estado me muestre true, me muestre un loading. Pero si en cambio el estado es false, cuando ya pasa la llamada a una petición, entonces ya me muestra un componente completo, ¿cierto? Entonces los estados se usan mucho para un tema de conditional rendering. Se usan para esos datos dinámicos o cambiantes que normalmente queremos tener en nuestra web, datos muy dinámicos. Y finalmente, cada componente tiene su propio estado. O sea, si yo creo un componente
y creo sus estados, esos estados, si no han ido hacia otros componentes, no tendrían por qué afectarlo. Entonces ahí es cuando hablábamos que solo se actualiza ese componente, no se van a estar actualizando otros componentes hermanos o padres que nada tienen que ver con el estado. Eso a nivel de conceptos, digamos que en conceptos no tenemos que ver mucho más. No sé si hasta aquí tienen alguna duda y pasamos al código. Mientras yo voy cerrando, ustedes me van diciendo si sí. ¿Tienen dudas? Profe, ¿puedes dar un ejemplo del, digamos, la parte en la que se usaría que tú dices que es muy dinámico? El estado. Sí, profe. Pues es que la verdad los estados se usan un montón. Pero un ejemplo que pasa todo el tiempo es el tema del loading. Yo no sé si han visto que en casi todas partes, cuando yo estoy haciendo la vista. Cuando estoy haciendo una vista, normalmente las vistas tienen un tiempo de espera, pues porque las requests tienen un tiempo de espera, ¿cierto? Y uno no le puede dejar la pantalla al blanco al usuario mientras esa información llega del lado del servidor. Entonces, mientras esa información llega, hay que ponerle un mensaje de loading o cargando o una barrita que está cargando, cualquier cosa hay que ponerle al usuario para que sepa que hay que esperar y que no es que se dañó y quedó en blanco. Entonces, para eso es muy útil el estado. Yo le puedo poner un estado que se llame loading y luego la actualización va a ser el set loading y le pongo al inicio de la llamada que ese loading sea true. Y cuando sea true, entonces muéstrame la barrita cargando, ¿cierto? Luego, cuando termina la llamada, yo le digo que me actualice ese estado por un false y ahí entonces me deja de mostrar la barrita, ya me muestra el componente con toda la información, por ejemplo, de los hoteles. Ahorita mismo estamos consumiendo la información de los hoteles desde, a ver, ¿dónde está eso? Desde este arreglo, ¿cierto? Que está simulando la API, pero cuando lo hagamos directo con la API nos vamos a dar cuenta, pues que no va a ser tan rápido, pues porque no está del lado del cliente, sino del lado del servidor, y se va a tomar unos segundos. Entonces, para evitar esa espera en blanco al usuario, entonces se puede utilizar un estado como ese. No sé si ahí quedó claro. Igual lo vamos a ver ahorita en Súper, súper, ejecución. súper claro. Muchas gracias, profe. Listo. Yo ya tengo corriendo el proyecto y básicamente es esto. Entonces tenemos las 18 cards de los hoteles, tenemos los botones, las imágenes, toda la descripción, ¿cierto? Y tenemos los filtros que todavía no hacen nada. Entonces vamos a usar los estados para ejecutar estos filtros, ¿cierto? Entonces, todo lo que vimos acá, vamos a abrir, vimos Atomic Design, por aquí están los componentes. Y vamos a revisar un poquito, ¿cierto? Por aquí tenemos entonces en el car filter básicamente la información de los hoteles con un map para que me renderice por cada hotel una car que contiene entonces una imagen, dos textos y por aquí dos botones, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es entonces empezar a implementar esos filtros. Entonces, vamos a buscar dónde están esos filtros. Están por aquí en el header. Por aquí tenemos entonces select. Este sería el de países. Este input sería de fechas. Por aquí tenemos el otro de fechas y el de precios. Listo. Este componente header, si mal no estoy, lo consume este componente padre, que se llama cars filter, ¿cierto? Y como cars filter es el que va a generar como ese render, entonces es aquí donde vamos a declarar los estados. Entonces recordemos que la sintaxis que vimos es const, abrimos corchetes y vamos a hacer primero el de count. ¿Listo? Entonces le vamos a poner selected count. Ese es mi estado, así se llama. Y para actualizar mi estado, digamos que en las diapositivas lo vimos como state.
pero no se tiene que llamar así, yo le puedo poner cualquier nombre, hagan de cuenta que están declarando cualquier variable y sean muy descriptivos con eso, ¿cierto? Ahora, yo cómo le pongo a la función que va a actualizar mi estado, entonces lo único que hago es agregarle el set al inicio y pongo el nombre. Entonces, selected country. Country. Listo. Y lo que voy a hacer es importar useState de React. Y es así como yo ya tengo un estado creado, ¿cierto? Entonces miren, acá está el import, que no se les vaya a pasar a hacer el import de useState. Si yo no hago el import, pues simplemente pues eso me va a fallar. De hecho me va a salir el mensaje, pero a veces ni siquiera sale un mensaje, es como que se pone en blanco y ya. Entonces para que tengamos en cuenta con esos, tengamos en cuenta el uso de esos imports. Bueno, otra cosa. Cuando estamos trabajando con Next, como Next trabaja del lado del servidor, entonces le tenemos que poner, si vamos a usar algo del lado del cliente, use client, para que no nos ponga problema para tener información del lado del cliente. Listo. Entonces acordémonos que la información puede venir de dos partes, del lado del cliente, o sea, digamos que del front, y del lado del servidor, y es que hago una petición y él va y me trae toda la información, ¿cierto? Entonces hay que especificar cuáles o dónde yo estoy necesitando información del lado del cliente y dónde no, pues entonces no le pongo esto. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesitamos para usarlo en Next. Si están en proyectos que solo están usando React, por ejemplo, si arrancan un proyecto con Byte, creo que se llama, no necesitan usar esto. Listo, esto es para Next. Hasta ahí vamos bien. Porfa, que sea una manito arriba. Bien, bien, profe, bien. Súper. Entonces voy a imprimir eh, este Selected Country para que vayamos bien. Entonces miren que aquí me dice que es un define, ¿cierto? Y yo les dije que en el use state yo le pasaba como qué va a valer este estado inicialmente, cuál es su valor inicial. Entonces yo le puedo dejar que no sea nada, yo le puedo dejar que sea null, o yo le puedo dejar, en este caso entonces yo le voy a dejar que sea all. ¿Por qué? Porque yo necesito que inicialmente me muestre todos los hoteles, ¿cierto? Entonces habíamos ya en el proyecto dicho que para eso iba a haber una opción, y por aquí en el header está que tenemos un value que dice all. ¿Cierto? Entonces yo voy a setear por defecto ese value all, ¿cierto? Listo. Hasta ahí. eh, y lo que voy a hacer es crearme una función, filter hotels, para poder ejecutar todo el filtro. Aquí está el hotels data. Listo. Listo. Ahí tengo entonces el filter hotel. Ahora, lo que vamos a hacer, yo no sé quién se acuerda cuál era el método que podemos usar para filtrar un arreglo. Acordémonos que Hotel Data va a ser un arreglo. ¿Quién me dice? O sea, que abra el micrófono en el chat. ¿Cuál es el método que usamos para filtrar un arreglo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A ver, yo dije que en el chat y no lo tengo abierto. Ahí. ¿Quién se acuerda? Están muy tímidos hoy. Y yo vengo a preguntarle muchas cosas. Abran los micrófonos y me cuentan. punto map, Un filter también. filter. Exacto. El punto map no me filtra. El punto map lo que hace es recorrerme el arreglo y devolverme otro arreglo, ¿cierto? Usando un bucle, sí, pero digamos que la más sencilla es usar el filter, ¿cierto? Y yo lo que necesito filtrar es hotel data. Entonces yo le digo, ok, por aquí yo me voy a declarar otra const filter hotels y le voy a decir que esto es igual a hotel data punto filter.
y esto recibe un callback, que es otra función, adentro, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo una función que es en la que yo voy a ejecutar todo el filtro y adentro me creé una constante. Acuérdense que entonces si yo creé esta constante, el scope de esta constante sería esta función. Si yo llamo esto por fuera de la función, no lo va a encontrar porque no está dentro de su scope. Y aquí le estoy aplicando un método filter a un arreglo que es hotelsData, ¿cierto? Y el filter lo que va a hacer es encontrar, entonces yo aquí le puedo poner hotel. Aquí le podría poner, lo van a encontrar como element, como solo la E, ¿cierto? Esto lo único que representa es cada uno de los elementos de ese hotel. Entonces vamos a hacer un log hotel y por aquí vamos a ejecutar. Entonces miren que lo que me imprime es cada uno de los elementos de ese arreglo, ¿cierto? Ahora, si yo lo que le digo a ese filter es que me imprima los hotel punto, esto que por rooms, que sean igual a 11. Vamos a hacer, no me tomó si era hotel.rooms. Igual a 11. A ver. Vamos. Los hotel. Ahí está. Hotel.rooms. Listo. Entonces aquí me está imprimiendo los rooms. Y si yo le digo que sea igual a 11, por aquí me van a salir unos true. Listo. Entonces si hay unos true, me debería devolver unos. Aquí. Y pongamos esto aquí. Y a ver, ¿qué tengo ahí? Ah, ok, pues yo no estoy devolviendo nada. Return. Filter hotels. Filter hotels. Listo. Filter hotels. Ahí estoy bien. Quitémosle esto. ¿Qué tengo mal? ¿Quién ve algo malo ahí? Hotels data. Punto filter. Igual a 11. Bueno, no sé por qué no me lo muestra. Vamos a mirar No, este. A ver. pero no falta de pronto la S en el hotels data. Ah, no, mira que esta le apunta directamente al Hotels Data. Y Ah, ok. Hotel lo que hace es sacar solo el elemento. O sea, lo que les decía, yo a esto le puedo pasar E y debería funcionar exactamente igual. No debería tener Profe, ningún yo, cambio. discúlpame, aprovecho la interrupción para preguntarte justamente sobre eso. Cuando estamos en el método, ahí en los paréntesis, en el método filter, cuando digamos que se pone o se pone element, ¿quién está leyendo, digamos que esa sintaxis y que me imagino que ya está por parámetro, digamos, en la aplicación como tal? ¿Lo lee JavaScript, lo lee React, lo lee Next? ¿Quién lo reconoce con esa sintaxis? ¿Pero qué te refieres con esa sintaxis? O sea, Por ejemplo, cuando se escribe la E, el sí. mismo programa, o sea, o el Visual Studio Code, o quién lee que es un elemento, o cómo hace el programa para darse cuenta a qué le estoy apuntando. Cuando le pongo solo una E o cuando escribo la Ah, palabra elemento, o sea, como esa disminución, ¿cierto? Como de la sintaxis, ¿cómo hace el programa para leerla? ok, no, digamos que
lo que pongas aquí adentro es ignorado, o sea, más que ignorado, no importa qué pongas, ¿cierto? Independientemente del nombre es como si declararas una variable. Tú decides qué nombre le pones. Él lo único que entiende es que lo que va aquí adentro es el elemento, cada uno de los elementos del arreglo, independientemente del nombre. Entonces, si tú le pones o le pones hotel o le pones user porque es un arreglo de usuarios o le pones lo que sea, a él no le va a importar porque él lo único que va a hacer, ahí estoy escuchando, viendo lo que me dicen en el chat también, a él no le va a importar porque lo que sea que tú le pongas como nombre para él simplemente representa que esto de aquí es un elemento de esto de aquí. Entonces, por eso les digo, lo van a encontrar con muchos nombres porque uno es muy descriptivo. Entonces, si yo tengo el arreglo de usuarios, pues aquí le voy a poner user. No falta el que sea muy general y a todo le ponga element, ¿cierto? No es la idea porque la idea es saber qué tenemos aquí adentro y qué es lo que estamos mirando. Si es un usuario, pues que sea user y si es un hotel, pues que sea hotel, ¿cierto? Pero eso es indiferente para Next, para JavaScript, para todo, ¿cierto? Lo que pongas, ese es el elemento y ya está. ¿Listo? Gracias. Bueno, Heidi, como dice Mario, tal cual. Dime, Dani. qué pena te interrumpo. ¿Sabes de pronto por qué no te lo está yendo? Porque tú lo estás mandando como string y en el array está como tipo number. Puede ser. Ok. No me... Eh, o es mío. Profe, pues con respecto a lo que decía Wilfredo, o sea, yo podía tomar ese parámetro como un identificador, como una identidad del arreglo. O sea, ejemplo, si tengo un arreglo de vehículos, entonces necesito buscar las marcas, no sé, y le pongo, hay marca, como ese tipo de parámetro así para identificar en el arreglo o para que me traiga ese tipo de elementos o solo las marcas o algo así. Sí es un identificador como lo estás diciendo, pero no para la marca. Por ejemplo, yo asumo que, miren que cuando me paro en Hotel Data, él me muestra todo lo que tiene Hotel Data, ¿cierto? Entonces, es como que Ajá. cada uno tiene un name, una foto, una descripción, room, city, country, price, ¿cierto? Entonces, yo no puedo venir a decir que esto es price, porque es que price no está directamente en Hotels Data. Price está dentro de este elemento. Entonces, para yo llegar a price, primero tengo que ir a este elemento, ¿cierto? Y acuérdense que, por ejemplo, si yo quisiera consumir, cuando yo tengo un objeto y quiero acceder a algo del objeto, es con punto. ¿Se acuerdan que Ajá. hacíamos como user.name, user.apellido, ¿cierto? Entonces, primero hay que atrapar el elemento para poder aplicar el punto. O sea, miren que cuando yo aquí hago hotel y yo le hago un log, no sé por qué el otro igual no me quiere funcionar, pero cuando yo le hago hotel, aquí, Dani siquiera me está mostrando esto. Ahora sí. Entonces, él lo que hace es devolverme cada uno de los hoteles. Él no me está devolviendo solo el price o solo el rooms o solo la foto. Si yo quiero acceder a alguno de estos elementos, vengo y aquí le pongo punto price, ¿cierto? Y ya él va a acceder al price. De otra manera, si yo le pongo que esto es el price, no tiene cómo llegar al price sin haber accedido primero al elemento. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que esto es un arreglo de qué, porque es que puede ser un arreglo de strings o puede ser un arreglo de objetos, como en este caso. Y la mayoría de veces van a haber arreglos de objetos, ¿cierto? Porque los users vienen en objetos, porque los cars vienen en objetos. Y ya después de yo acceder al elemento card, ahí sí puedo acceder al elemento, a la propiedad del elemento. No sé si queda un poquito más claro. Sí, 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 te entendí, profe. Vale, Listo, muchas gracias. perfecto. Bueno, esa igualdad no quiso, entonces vamos a avanzar. Y entonces lo que vamos a hacer es el filtro de ciudades, ¿cierto? Entonces le vamos a decir por aquí, yo puedo pasar en filter algo tan sencillo como que sea el nombre igual a algo o la cantidad de algo y con eso lo puedo filtrar. O dentro del filter también puedo
como realizar diferentes filtros y concatenarlos, que era lo que necesitábamos hacer en hoteles, ¿cierto? Entonces yo aquí le voy a decir que is country match, por ejemplo. ¿Cierto? Y its country match va a ser igual a selected country y yo le voy a decir que inicialmente va a tener un valor de all, que es cuando necesitamos ver todos los hoteles, ¿cierto? Entonces recién cuando arrancamos acá, siempre todo va a estar seteado con all, ¿cierto? Y necesitamos ver los 18 hoteles. Entonces ese va a ser el valor inicial. Ahora, ¿qué más puede pasar en ese filtro? Que me muestre, no encuentro en esta parte. Ahí está. Ahora, lo que había que hacer en la parte de los filtros era listo. Ese selected country puede ser all, pero además ese selected country puede ser igual, vamos a ponerlo así, a hotel punto, y no me acuerdo cómo se llama, city, ¿cierto? Hotel.city. Listo. Profe, ¿no sería ahí punto country? Ah, ok, sí, tienes razón. Punto country. Sí, es con country, no con city. Entonces, ¿yo por qué lo tengo como selected? No, está bien, sí, country. Listo. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es que pueden venir todos los hoteles, que es el valor inicial, o que si hotel.country es igual a este, entonces aquí me va a cambiar el arreglo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues selected country va a variar entre los posibles country que haya. Entonces, por aquí tenemos Chile. Por aquí tenemos, bueno, Chile también. Bueno, la mayoría como que son de Chile. Por aquí está Brasil. Pero entonces en este momento Selected Country tiene un valor de all. ¿De dónde vamos a sacar la actualización de esto? Eso debería ser desde el input, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que vimos el tema de los eventos? Entonces, este select, debe tener un evento onChange. Aquí está. Que lo que va a hacer es actualizarme ese estado. Entonces yo voy a coger esta actualización del estado y eso está aquí en header. ¿Y se acuerdan que uno puede pasar props? Bueno, entonces yo le digo update, sí. Y comunicar dos componentes. Y ahí le estoy diciendo, listo, usted header va a recibir una prop desde el componente padre, que es card filter, y lo que va a hacer es actualizarme el estado. Yo voy a guardar y todo está bien. Y ahora entonces yo no puedo venir a decirle aquí, bueno, es algo importante de las props. Lo que yo le ponga aquí de nombre va a ser como la recibo en el hijo, ¿cierto? Si yo aquí le pongo exactamente este nombre, pues así la tengo que llamar en el hijo. Si yo aquí le cambio el nombre porque esto está muy largo o porque este de pronto es más descriptivo, pues así la tengo que recibir acá. Entonces aquí lo vamos a hacer con destructure. ¿Se acuerdan que yo puedo hacer como props y luego aquí hacer unchanged? Puede ser como props, punto y el nombre de lo que le estoy pasando. Pero como queremos ser más prácticos y vamos a hacer un destructuring, yo directamente le paso este y directamente le digo esto. Listo. Y el unchanged, eso ya lo vimos en la parte de JavaScript. Para sacarle el valor, entonces eleven target.value. ¿Listo? Y así estoy actualizando el estado desde este componente por medio de un evento onChange, que lo habíamos visto en JavaScript. Y aquí se maneja exactamente igual. O sea, si yo aquí en un botón quiero generar, ¿dónde es que están los botones? Por aquí. Un evento on click es exactamente igual, que es la facilidad que les habíamos dicho que teníamos en
en React, que yo puedo ejecutar sin tener que llamar el elemento. Yo directamente aquí puedo ejecutar una función handle click, ¿cierto? Eh, listo. Y se la puedo pasar directamente a ese evento, sin tener que estar llamando el componente button y entonces luego mirar cuál es la función que le voy a pasar. No, directamente se envían los eventos. Entonces, esa es la facilidad que nos da React. Profe, una pregunta, disculpa. Dime. Digamos que bueno, acá se están, veo que las llamas on change. Yo recuerdo haberlas llamado solamente change porque estábamos como llamando el elemento. En el caso, por ejemplo, de los countries, era como all countries click, en mi caso, punto add event listener, y ahí habría, y le ponía como los parámetros y era change y en fin. Acá se pone on change o en dado caso on click. Sí, digamos que así era como se le pasaba ay, se me va el nombre ahorita en JavaScript, al escuchador. Entonces uno le decía lo que va a hacer es un click o lo que va a hacer es un change. Cuando se lo vamos a pasar directamente al select o al button, se les pasa como on click o on change. Digamos que, miren que incluso cuando yo lo estoy escribiendo, aquí me sale, ¿cierto? Ok, súper, gracias. Gracias, profe. Pero sí se llama, de pronto no había reconocido ese cambio de sintaxis. Buen dato ahí. Listo. Entonces, por aquí tenemos el onChange y lo que va a hacer es actualizarme el estado, que ya sabemos entonces que el estado es básicamente algo que me ayuda a tener data como más dinámica, ¿cierto? Entonces yo por aquí le voy a hacer un log. Ay, un log a select country. Listo. Hasta ahí no me ha mostrado ningún error, vamos súper bien. Los que lo están haciendo, ¿cómo van? Si de pronto lo están haciendo. Entonces, mire que ahí me dice listo, all y all. Entonces, ahora vamos a cambiarlo a ver si está funcionando. Y miren que entonces ya cambia. Ya no es all, ya es Brasil, ¿cierto? Y si lo vuelvo a cambiar, es Chile. Y si lo vuelvo a cambiar, es Uruguay. Entonces, es la manera en cómo con este segundo parámetro voy y actualizo este parámetro. Nunca voy a usar este parámetro para ver qué tiene este estado. Entonces recuerden, con este miro qué tiene el estado y con este segundo lo actualizo. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Claro, déjenme, yo leo el chat que va a variar. La cara. Bueno, este igual no lo tienen que hacer, esto es para efectos como de mostrarles la ventaja que nos daba como JSX de pasarle la función. Esto después lo vamos a hacer, por ahora estamos con los filtros, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el filtro actualizado, el estado actualizado. Ya el estado nos cambia de country cuando yo hago el cambio en el input, ¿cierto? Y aquí entonces yo le voy a decir return it's country match. Listo. Y aquí un return de filter hosts. Listo. Ah, no, está no, aquí es. Listo, creo que está todo bien. Es country mash. Vamos a dejar un espacio. Aquí también. Y creo que ahí estamos ok. Vamos a hacer un loading. Y lo que voy a hacer es, yo creo que esta función no está. Le voy a pasar directamente acá, porque ese es el arreglo que me debería
mostrar. Listo. Y aquí le voy a pasar hotels data. Y entonces esto debería recibir hotels. Y aquí hotels. Listo. Punto filter. Es country mesh. No veo. Ah, bueno, hagámosle aquí el log para hacer la prueba del country mesh. Es country mesh. Listo. Y me va a tirar un error. Le Ah, falta el console, punto. sí, ya me di cuenta. Gracias. Listo. Entonces, aquí tenemos los 18 teles y vamos a tratar de ejecutar el filtro. Vamos a ponerle Argentina. No me quiere salir. Vamos a poner. Bueno, entonces aquí tenemos que mirar algo y revisar. Y es que si vamos a mirar los hotels data, por aquí están, Argentina viene con A mayúscula, ¿cierto? Y si yo voy a mirar los value, están con A minúscula. Entonces eso me puede generar un error a la hora de ejecutar el filtro. Entonces para evitar eso, vamos a ponerle un to lowercase aquí y un to lowercase aquí. Ay, me faltó el paréntesis. Para que independientemente si de un lado o el otro viene con mayúscula o minúscula, pues puede hacer la comparación sin problema porque él es case sensitive. Listo, todo lo de los filtros es case sensitive. Entonces ahí tenemos Argentina, solo hoteles de Argentina. Aquí tenemos hoteles de Brasil. Aquí tenemos hoteles de Chile. Y aquí tenemos hoteles de Uruguay. Listo. Vamos a borrar este console log. Parece que lo que sucede es que tengo como un delay. Debo tener alguna cosa por aquí corriendo. Déjenme. Ah, sí. Ya. Déjenme yo corto una terminal que tengo por aquí. Listo. Hasta ahí. em, Va quedando un poco claro la tarea de los estados, cómo funciona y cómo me ayudan dinámicamente a mostrar los hoteles. Mucho, digamos que más sencillo que eh, en, en JavaScript Vanilla. El componente React ya tiene la capacidad de reconocer esos eventos. ¿Te refieres a Julián? ¿Te refieres a los eventos que on click y on change? Sí, Sí, pues correcto, eso es. sí, sí, claro, esto es algo propio ya del elemento como tal. Listo. Entonces, tanto el onChange como el onClick que veíamos en JavaScript, entonces serían estos ahora como los vamos a llamar. Así como el button en el onClick y el onChange aquí en el select. ¿Listo? Ahora, esto para las ciudades. Entonces, ahora entonces necesitamos que no solo sea de ciudades, sino que vamos a hacer el de precios. Entonces, bueno, no lo voy a copiar y a pegar, sino que lo vamos a escribir para que no se nos olvide la sintaxis, o más bien para hacerle recorderis a la sintaxis. Entonces sería como const, y vamos a usar la misma selected price, coma, set, y el nombre que le asignamos al inicio, selected price. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tiene pues como la S minúscula y aquí lo hacemos con camel case cuando la estamos escribiendo. Listo. Y lo mismo, igual, use state igual all. Recuerden que este va a ser como el valor inicial de este estado. Si yo no le pongo nada, va a ser un define. Si le pongo null, pues él va a arrancar con null. Entonces, ahí es lo que tienen que tener presente que a veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo el llamado a una API, este valor normalmente debe ser un arreglo vacío, porque si yo le estoy aplicando aquí a este filters.hotel un map, inicialmente no es un arreglo, sino que es null, pues me va a tirar error. Entonces ahí es bueno uno siempre revisar esos estados iniciales, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya le voy a decir, ok, update, price, que va a ser igual a esto.
y le voy a pasar el otro select. Ese update es un término ya propio de React, ¿verdad, profe? O No, no, sea, es eso es una propiedad un de nombre que yo React. le estoy poniendo a la prop, pero yo le puedo poner cualquier nombre. Entonces, por ejemplo, yo le puedo Ah, poner ok. change price, ¿cierto? Y aquí lo único que tengo que tener cuidado es que como se llame aquí, lo tengo que llamar aquí. Si no, no va a existir. ¿Listo? Entonces aquí le Ah, ok. puse otro nombre. Aquí se llama change price y vamos a buscar el select the price. Pero aquí está. Y también vamos a abrir entonces el onChange y le vamos a pasar change price. Que va a recibir change price, que es una función que me actualiza el estado. Entonces, básicamente lo que va a recibir es le.target.value. ¿Listo? Y Ah, vamos a bueno, hacer en este caso el onChange es el escuchador del evento, pues. Ese sí, exactamente. ese sí no le puedo cambiar el nombre, es una propiedad de React, es un método. Exacto. Ese sí no se lo cambias porque es una propiedad del select. Ah, ok. ¿Listo? Digamos que a veces se usa el onClear, eso sí es propio como del select, ¿cierto? Así como el class name. El class name es propio de, es como el onClick, no lo podemos cambiar. Exactamente. Ese es, sí, esa es la sintaxis para usar el change. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer la misma actividad. Vamos a ponerle un log a select price. Yo todo el tiempo trato de, antes de venir a ejecutarlo todo, así yo sepa que me va a funcionar, voy haciendo la prueba, porque a veces en el camino cometemos errores de escritura y ya tenemos todo hecho y no sabemos dónde quedó el error. Entonces yo casi siempre trato de ir probando como todas las cosas que sí llegue lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces por aquí tengo el select price y yo le voy a decir que se actualice y ahí está, ahí me lo muestra, ¿cierto? 3, listo. Ya se está actualizando. Entonces, ahora yo qué voy a hacer? Voy a agregar el otro filtro y a este le voy a llamar is price match. Listo. ¿Quién me dice qué comparación tengo que hacer acá? No, no estoy usando el Quokka. Yo estaba usando otro, pero creo que estos días desinstalé un poco de extensiones. A ver, yo les digo cómo se llama. Creo que es este, Console Ninja. Console Ninja. Y él me hace la impresión directa cuando yo voy haciendo el flujo acá. Coca, no me gustó. Bueno, Spray Eh, Match, ahí como, ahí como para hacer un paréntesis, Console Ninja solo sirve para aplicaciones que están con React o con Nets. No sirve para aplicaciones de Vanilla JavaScript. Y Coca es al revés. exacto. Bueno, quien alza la mano y me dice cómo pongo el filtro basado en el filtro de arriba. Y si no, Daniel lo escoge, no mentira. ¿Y tienes algún selected price arriba? Sí, aquí está. Fue el estado Debe que ser con ese. creamos. Listo. Ujú. Entonces pongo, más diciendo, pongo selected price y ¿qué hago? No, pues es básicamente igual, ¿no? Entonces tenemos la Pregunta. primera opción que es all, Ok, ajá, o en su defecto uno de los valores que tiene cada uno de los hoteles. Entonces sería selected price, ese ok. to local no reconozco qué es. Ah, este to lowercase. No, esto Ah, to es lowercase. simplemente para Ah, que ya, me ya. lo pusieran minúscula. Ah, no, entonces selected price debe coincidir con Ok. con el valor de, del hotels.price, Hotel.price. pero sería hotels o hotel, hotel, sí, hotel, Como se llame aquí, ¿cierto? Porque le estamos correcto, sí. apuntando al elemento. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos, selectedprice.hotelprice. Y ahora lo que hacemos es añadirlo acá. Listo, pero no me está mostrando nada. ¿Por qué? Habría, habría que ver que coincida el tipo de valor que tiene almacenado, si está por ejemplo, el price si está en numérico o es un script.
Ok, entonces vamos a ver. Resulta que si yo voy a mirar a Get Hotel Services, el price no viene en este signo pesos, sino que viene en número. Entonces, ahí hay varias cosas por hacer. Yo puedo crear una función o puedo directamente pasarle a lo que hice. Pasarle a este value 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y aquí le digo punto to string. Listo, ahí ya cambié esto. Aquí tengo el all. Y vamos a hacerle reloading a esto. Ahí están los 18 hoteles. Y vamos a probar a ver si ya está funcionando o si me muestra otro error. Tengo un igual, yo que estoy imprimiendo el selected price. Y lo que voy a hacer es mover esto por acá, coma, hotel.price, para que miremos si lo estamos imprimiendo en diferente valor. El toString sí se escribe así. Sí, Select, sí, está bien escrito. vamos aquí. Ahí, ¿qué línea me está imprimiendo? La 14, o sea, este. Si era hotel.price. Porque no me imprime nada al lado. Hotel, sí, aquí está. A ver, probémoslo así. Filter, list. Yo sí le apliqué eso al que era, al de precios. Sí, unchange, change price. Aquí tengo los value. 1, 2, 3 y 4. Sí, ok. Y si le pasas, Ahí está. Hay alguna diferencia en el tipo de dato. Acordémonos que 2 es solo valor y 3 iguales es tipo de dato. Tengo algo diferente. Pasémosle el toString a los dos. ¿Para qué? Porque lo correcto es que tenga los 3 iguales. Listo, ahí está. Listo. Entonces ya nos está funcionando el filtro de precio. Vamos a probarlo. Ahí tenemos los 18 hoteles. Y vamos a ponerle este. Ahí están los de 1, los de 2, los de 3 y no sé si hay de 4. Sí, hay muchos de 4. Listo, hasta aquí entonces vamos bien con el concepto de estados. Ya lo de filtros pues es algo que habíamos hecho. Sin embargo, es bueno volver a ver todos esos métodos. Pero básicamente el foco aquí es los estados y los eventos, ¿cierto? El onChange, el onClick, que son los principales pues que vamos a estar usando. Y pues el tema de los estados. ¿Listo? ¿Alguna duda? Todo perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer el tercer filtro. O lo dejamos para la casa. ¿Qué opina? sea al público. Como están como tan callados, yo creo que quieren No, como profe, para el la casa. tercero, vamos con el tercero de frente. El tercero y el cuarto de una vez, profe, que hay tiempo, vea. Ah, estamos animados. No, no se les olvide crear, porfa, la tarjeta en el Trello, porque básicamente esto es lo que uno hace. Uno se asigna una tarea y hasta que no la termina, pues la va moviendo, pero es la manera de reportar el estatus con esa tarea. Entonces ya el tercero sería otro estado que se llama Selected Size. Recuerden que yo le puedo poner el nombre que quiera, no es que Selected sea algo que reconoce, no, yo le puedo poner, por ejemplo, lo voy a cambiar para que eh, solo le voy a dejar Size, que sea más corto. Y ya, yo le puedo poner el nombre que quiera. Lo único es usar el set aquí en la función que me sirve para actualizar el estado. Listo. Y aquí
va entonces el valor inicial de ese estado, que puede ser un arreglo, que puede ser un null, que puede ser un undefined, puede ser un objeto, lo que quieran. Es más, si yo le pasara, por ejemplo, aquí que esto inicialmente va a ser hotels data y yo hago un log de size, pues inicialmente size va a ser este arreglo que le estoy pasando, ¿cierto? Entonces, puede ser lo que quieran y lo que necesiten principalmente. Pero en este caso necesitamos un string que es all. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Se lo vamos a pasar por props, que son diferentes a los estados. Los props son para comunicar y el estado es para actualizar. Listo. Change size. Y aquí está el set size. A mí no me gusta esta. Listo. Y ahora, tal cual como lo puse aquí con el nombre, me lo llevo para el header y aquí lo voy a usar. Listo. Y creo que es este. Listo. On change. Ay, me traje todo. Listo. Ahí está. ¿Qué le voy a pasar a esa actualización del estado? De nuevo. El event.target.value. Listo. Ese estado se debe estar actualizando. 6. Listo. Entonces mire que aquí me lo muestra, es all. Lo que pasa si yo lo cambio. Por aquí tenemos un small y por aquí tenemos medium. Ahora, ¿yo con qué voy a comparar esos size? Si voy a la respuesta de la API, ese size se debería comparar con rooms. Y rooms no es ni small, ni medium, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo que ejecutar una función que me haga ese cambio, ¿cierto? Y como yo sé que esa función la puedo estar necesitando en otras partes, y además vimos con el proyecto que estar agregando cosas en un mismo archivo, como que tantas cosas se vuelve muy complejo de manejar. Entonces yo no la voy a crear aquí. Yo me voy a crear por aquí una carpeta. Ah, no, aquí no. A nivel de SRC. Que se llame utils. Y por aquí me voy a crear un archivo que se llama helper.js. ¿Para qué normalmente se usa este archivo? Para crear funciones que creemos que creemos o que se están usando en más de una parte, ¿cierto? No es bueno tener un código repetido en muchos componentes, pues, porque la idea de los componentes es no repetir código. Entonces, si yo voy a usar un helper, si voy a usar una función que necesito en varias partes, pues no lo hago en el mismo componente, sino que lo hago por allá aparte. Funciona también para el tema de cuando tengo una URL que voy a crear en muchos lados, pues me creo por aquí en utils un archivo que se llame constants y en ese archivo exporto esa constante, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es crear una función que la puedo exportar y que se va a llamar hotel, puede ser rooms. Listo. Ya sabemos cómo es, arrow function. Listo. Esto está aquí, me faltó esto. Listo. Ahí tengo mi función creada y lo que le voy a decir es que creo que era rooms, esto de recibir rooms, que sea mayor a 10, ¿era? Mm, Menor, igual. bueno, ok. Entonces, ahí es cuando vamos a decir que esto es small. Listo. Vamos entonces a decir entonces que rooms menor que, esto no me acuerdo de los valores,
¿Hasta cuánto? 30, si no estoy mal. 30. Menor o igual a Listo. 30. Menor o igual a 30. Entonces vamos a decir que es medium. Y aquí entonces necesitamos un else. ¿Quién me dice por qué un if else y no un switch? Return. ¿Quién se anima? Porque los valores no son exactos. O sea, no vamos a Es, encontrar 10, 30 exactos, sino es un margen, es un rango. exactamente, sí. Si yo necesito hacer comparaciones como de menor o igual, exacto, uso un if else. Si fuera, como dice, ay no vi quién habló, perdón. Si fuera 10, 30, 40, ahí sí puedo usar entonces el switch. Entonces, listo. Ya creé esta función que lo que va a hacer es decirme que si es menor o igual a 10 los rooms, entonces sea small, que si es menor o igual a 30, sea medium, y que si no, entonces large. ¿Cierto? Entonces va a ser el default. Ya voy a cerrar este helper y lo que voy a hacer, eso es acá, es que ya tengo size, ya tengo, ahora voy a crear la función. Cons is size match. Y vamos con lo mismo. Ah, creo que le cambié el nombre. Size es igual a all para la primera opción. Ah, ¿qué se hizo? Ahí. Y la segunda entonces sería size. Pero entonces recordemos que yo no puedo igualar size a hotel punto rooms, creo que era. Sí, por aquí está. Rooms. ¿Por qué? Pues porque van a ser diferentes valores. Aquí es donde uso la función, que ya me olvidé cómo llamaba. Era como hotels rooms, por aquí me sale. Listo. Entonces miren que la busqué y aquí me la importó. De pronto a veces no hacemos en clase lo del import directamente, pero para que se los muestro, pues para que no se les olvide el tema del import. Y esto lo que recibe es rooms. ¿Y rooms qué es? Pues hotel.rooms. Sí es rooms. Listo. Profe, una pregunta, ¿esa importación la hizo automática, o sea, automáticamente o tú la importaste, tú la escribiste? No, la hizo automática. Digamos que si yo la borro e intento usar la función, él me va a dar aquí como opciones, ¿cierto? Y cuando yo selecciono la que es, me hace el import ahí arriba. Ah, Listo. Y aquí lo mismo. Lo que voy a hacer es esto. Y veamos si no tenemos ningún problema, como ahorita que no nos muestra nada. Entonces arranca, me muestra los 18 hoteles. Ahí tenemos. Y vamos con el size. Le vamos a decir que me muestre solo los small, ¿cierto? Y ahora entonces que me muestre solo los small, que valen 1. Y así tenemos los filtros concatenados. Listo. Este console, bueno, lo voy a comentar mientras, porque seguro lo voy a usar ahorita. ¿Cómo vamos hasta aquí? Claro, el tema de los estados. Y me voy a ir creando el otro. Bueno, no, yo reviso el chat. Todo súper listo. Clarísimo. Están para hacer la migración solitos, pues. Según veo. Profe, yo tengo pues como una consulta, no sé si atañe como lo que estás haciendo puntualmente en este momento, pero sí tiene relación con todo lo que estamos aprendiendo en React. Y es como me gustaría que me explicaras un poco cómo puedo yo, digamos que, hacer la diferenciación de los tipos de componentes. Porque Bueno, entiendo, estuve leyendo y sé que hay varios tipos de componentes, como componentes claramente como puros, como de contenedor, de clase, de función, etcétera. O sea, como que ese tipo de definiciones, ¿cómo debo yo
tenerlas como presentes en mi día a día cuando estoy en el código. Necesito comprender muy bien la diferenciación, por supuesto, de cada una para digamos que hacer una sintaxis o cómo se usa realmente, porque pues estoy como atorado un poco. Allí yo te veo hacer código muy rápido y también a Dani. Más todavía, pues yo voy, o sea, los veo hacerlo, pero todavía voy como atrás, unas 10 cuadras, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte eso, como cómo es la diferencia de los tipos de componentes en React. Bueno, en cuanto a que uno se va sintiendo, es normal, ¿cierto? Uno aprende a hacer componentes haciendo componentes, ¿cierto? Entonces, lo que decía Dani alguna vez, después de un tiempo de estar creando componentes, la creación de componentes se vuelve medio repetitiva y ya el reto viene siendo la lógica por detrás que tienen esos componentes, ¿cierto? Ahora, tú me hablas de componentes de clases. Componentes de clases, para mi caso, no sé si Dani lo ha hecho, son componentes que yo no creo desde hace mucho rato. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los componentes de clases? Antes de que existieran los hooks, que los hooks son el useState, el useEffect, el useMemo, bueno, hay muchísimos hooks. Entonces, eh, la única manera de que un componente se pudiera actualizar el estado era usando componentes de clase. Entonces, habían dos tipos de componentes de clase y componentes funcionales. Los componentes de clase yo los podía hacer dinámicos usando el estado, pero la sintaxis era totalmente diferente. Es más, busquémosle aquí componentes de clase en React. A ver si por aquí hay. Entonces, la sintaxis era totalmente diferente. Entonces, eso tenía, bueno, este es uno con hooks. Eso tenía un constructor y había que trabajar con la palabra reservada this. Bueno, entonces era, por aquí creo que hay un ejemplo de class component. Como Era, this.state, algo así. exacto, this.state era la manera, mírenlo aquí, era la manera de acceder al estado. No sé si se ve muy pequeña. This.state era la manera de acceder al estado, pero después yo no recuerdo en qué año, bueno, se ve más pequeño todavía. Yo no recuerdo en qué Ok. año fue que hubo la actualización de React y nacieron los hooks. Bueno, no, esto es un video. Pero bueno, ahí les di un poquito del contexto. Y entonces, de pronto en el camino, ustedes se pueden estar encontrando algo que se llamaban los componentes de clase y se diferenciaban de los componentes funcionales que los componentes de clase podían tener estado, mientras que los componentes funcionales, como los conocemos ahora, no tenían estado, ¿cierto? Para acceder al estado había que usar esa palabra reservada, this.state, y luego actualizarla con this. Entonces, la sintaxis era muchísimo más larga. Yo creo que yo solo vi eso cuando arranqué a estudiar, hice un proyecto en eso y ya no he vuelto a ver componentes de clase y espero no volverlos a ver porque ya no me acuerdo, yo creo que muchas cosas que hay que hacer ahí. Y luego nacieron los hooks, que básicamente los hooks, ojalá nunca, sí, que básicamente los hooks son unas funciones propias de React que nos ayudaron a que los componentes funcionales pudieran hacer exactamente lo mismo que componentes de clase. Entonces, ya si tú ves componentes de clase es porque es un código legacy, en la mayoría de veces va a ser un código legacy que seguramente en algún punto van a estar migrando a componentes funcionales a usar hooks. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no necesito toda esa sintaxis para actualizar estados con el this.state, sino que el useState, este hook, nació para yo poder actualizar este estado en un componente funcional. ¿Listo? Entonces, esa era como la diferencia entre un componente de estado, perdón, un componente de clase y un componente funcional. No sé qué otros tipos de componentes existan. Por ejemplo, cuando un componente no tiene estado, se le llama un stateless component, ¿cierto? O un componente sin estado. Entonces, ese es otro tipo de componente que vas a escuchar. Ya la diferencia entre crearlo con function y arrow function, ya eso es más a nivel de sintaxis, sinceramente, ya ahí no hay como una clasificación para uno o el otro. Esos son como las tres tipos de componentes que yo he visto, no sé si Daniela haya visto más o si tengas duda de alguno en específico adicional. También sí, tengo duda del componente de contenedor. Del componente, ¿te refieres al hook?
High Eh, order component. Yo supongo que sí, pero básicamente hay un tipo de componentes que ya tampoco se ven tanto porque se usan más los templates, pero se escribían así, pues se reconocían en los archivos como un high order component. Esto quedó gigante. React. Entonces eran estos componentes que lo que hace ese componente es un componente que tenía como un contexto. Ah, mire, esto es un componente de clase. Entonces había un constructor y había que crear super y decirle this.handler change y luego declarar el estado y había que usar unas funciones que se llaman component did mount, component will mount porque los componentes tienen un ciclo de vida. Entonces, para poder editar el estado, había que decirle en qué parte del ciclo de vida del componente se quiere actualizar. Todavía se hace, pero con los hooks es mucho más sencillo, ¿cierto? La próxima clase creo que vamos a ver otro hook que reemplaza estas tres funciones en una sola y yo para hacer el manejo del ciclo de vida del componente. Y me perdí de lo que te estaba diciendo que era. Ah, del high order component, ya me acordé. El high order component es básicamente, asumo que es ese porque ese es un componente que puede contener otros componentes y me devuelve un componente nuevo. ¿Para qué se usaba o para qué se usa? Yo la verdad casi no lo he manejado, pero sí lo he visto en mi proyecto. Y es que se le daba un contexto, puede ser un estado o puede ser una información que necesitaban muchos componentes y los recibía como si fueran unos hijos y botaba un componente nuevo que tenía ese componente que le pasé y todo el contexto del componente contenedor. ¿Listo? Eso de los hooks, me lo han preguntado en muchas entrevistas que si alguna vez vi esto, High Order Components. Ah, en 2019 nacieron los hooks y nos salvaron la vida, ¿vio? No me acordaba del año. Y ese sería el componente contenedor, asumo que me estás comentando, porque así como componente contenedor no lo había escuchado, pero este era, de hecho, mira, aquí dice como que no son muy comunes hoy en día en React. ¿Por qué? Porque uno prefiere crear un template a un high order component, pero a veces preguntan si uno los ha visto en, en algún proyecto. Entonces, miren, era como que se declaraba así y recibía un componente hijo y devolvía otro componente nuevo. Esos eran los componentes contenedores. Pero digamos que para lo que actualmente se ve, principalmente son componentes funcionales con estado o sin estado, ¿cierto? Pocas veces te vas a encontrar con un high order components o con un componente de clase. Igual está bueno que sepamos que existieron porque puede que se los puedan encontrar en el camino. Claro que sí, muchas gracias. Pero igual es muy reciente, ¿no? Fíjate que desde 2019 ahorita, pues que no es que haya mucho. Y, O sea, y la uno cuenta dice es cambia muy súper rápido. reciente, pero en el 2019 salieron, yo qué sé, como unos hooks principales y ahora son un montón. Yo creo que yo no he llegado a verlos todos porque son muchísimos. Entonces nacieron unos para performance, nacieron unos adicionales que mejoran el manejo del estado aparte del use state, sino que estos son como los principales. Pero como que sacan y sacan y sacan información para mejorar React. Muchas Entonces, gracias. con gusto es poco tiempo, pero en tecnología todo vuela al triple de la velocidad que uno estudia. Listo. Uno usa de 2 a 5 como máximo. Como máximo. Hay una manita levantada, Ale, de Ay, Huawei. dale, Van. Yo te quería preguntar algo. Es que vi que hiciste el filtro de los hoteles, el filtro del tamaño, el filtro del precio y el filtro de el país, Sí, todo junto. O sea, hiciste un filtro, luego hiciste el otro filtro, luego hiciste el otro filtro y a lo último devuelves un return que dice el arreglo filtrado 1, el arreglo filtrado y el arreglo filtrado 3, que es el 4, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es hacer intersección de
de los arreglos, es decir, devuelve todos sin repetirlos. No es que me Solo. devuelva 3 arreglos diferentes, que serían este y este. No. Todo esto está dentro del mismo filter, ¿cierto? Y recuerda que yo al filter lo que hago es pasarle la condición por la que va a filtrar este arreglo, ¿cierto? Entonces, si yo lo pongo dentro del filter, lo que le estoy diciendo es que se tiene que cumplir esta condición y esta condición y esta condición. Ay, ¿por qué me apareció esto? Entonces yo aquí no es que esté generando 3 arreglos diferentes, estoy generando uno solo porque tengo un filter, ¿cierto? Y ese filter le tengo estas condiciones. Entonces se genera un solo arreglo. Al momento de ejecutar esta función, que esta función lo que hace es devolverme este filtro. No sé si quedó más claro o te enredé más. Pues no, yo creo que entendí. Yo creo que lo que le estás poniendo es que sean verdaderos todos, creo, al Exacto. final. Exacto, o sea, Y yo ya aquí lo que hiciste estoy haciendo es decirle, hágame un solo filtro con estas condiciones y las condiciones yo se las pudiera pasar directas, como decirle aquí en vez de country match, haga esto y usar todos los otros y, ¿cierto? Pero para efectos de lectura, pues las declaro en variables y luego vengo y las uso acá. Profe, una pregunta, disculpa ahí que me meta la pregunta de Manuel y Tranqui. disculpa Manuel. Yo recuerdo que yo hice esto, lo que estás poniendo en el return, como, como una condicional, ¿cierto? Digamos que en la última parte del filtrado y le estaba diciendo como if country match y bueno, price match y size match y date match y todas estas cosas, si son pues claramente verdaderas, pues entonces que aparezca esto. Y ahí es donde digamos que viene mi pregunta. Si quiero que aparezca el mensaje de que se encontró o no se encontraron los hoteles o la búsqueda, en ese caso, tendríamos que poner un condicional en vez de el return o dentro del return, no sé. Si quiero que aparezca un mensaje. O sea, si El quiero que mensaje aparezca un de, mensaje en caso tal de que no existan hoteles de ese tipo. exacto, digamos que tú hiciste el usuario hizo la búsqueda y no encontró hoteles en Argentina que tuviera el tamaño que él quería ni el precio, entonces no se encontraron. Debe aparecer un mensaje, ¿cierto? Para no dejar Sí. esperando al usuario y entonces en ese caso sí debe ir un condicional, un if. Ahí podemos usar lo que hablábamos ahorita del conditional rendering. Entonces, por ejemplo, filter hotels lo que va a hacer es un arreglo, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que si filter, ay, espérame que copie por aquí otra cosa. Entonces yo aquí en esta misma condición, digamos que en código, como lo conocemos nosotros HTML, puedo poner esa condición y yo le puedo decir que si filter hotels, por ejemplo, eh, punto len, porque acordémonos que es un arreglo. ¿Cómo es que es? Gallina tiene huevos, me parece. Sí, Así me acuerdo yo. Bueno, es mayor que 0. Entonces, aquí sí se puede hacer con un if, pero yo lo voy a hacer con un ternario, que es un if corto, y le voy a decir que si esto es mayor que 0, entonces me muestre esto, ¿cierto? Y que si no, me muestre, no sé, un H2, que me diga no hay hoteles. Listo. Y creo que puse mal, por aquí está. Oh, perdón, puse esto donde no era. Ahí está. Y vamos a darle format. Ah, bueno, menos mal me acordaron del format, por ahorita será. Y vamos a probar si esto me funcionó. Pero ahí tengo un error. Loading chunk. Ok, esto tiene que ser de next. Hotels.filter. Ah, ok, pues porque aquí me falta hotels data. Pero lo que les decía, si de pronto es un estado, si hotels fuera un estado y resulta que yo no le pasé nada, él me va a decir, pero es que yo no le puedo hacer filter a nada. Yo necesito que sea un arreglo, ¿cierto? Entonces ahí yo no le estaba pasando el arreglo, veamos si sí. Entonces, ahora vamos a intentar coger una búsqueda que no exista. Por ejemplo, Chile.
bueno, no, más fácil Uruguay. A ver si nos da. Uruguay y que tenga el precio de 3. Entonces, mire que me dice, no hay hoteles. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos usando un conditional rendering. Esto es como si hiciéramos, a ver, yo cómo paso esto a un if. Así de sencillo, es con React, tal cual. Entonces, no sé si han visto lo que es un ternario, pero un ternario es, hagan de cuenta un if else. Si esta condición se cumple, entonces hago esto. Si no, hago lo que está después de los 2 puntos. ¿Listo? Y es una manera de hacer conditional rendering. Otra manera es que yo no tenga opción, que yo diga, no hay una segunda opción. Si esto no es mayor que 0, que no se muestre. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en vez de el ternario, yo le pongo i. Y le digo, esto quiere decir que si esto existe, este componente va a existir, de lo contrario no, y no me lo muestre. Entonces, esta es la otra manera de hacer un conditional rendering. Listo. No sé si ahí quedó bien. Luego Sí, performamos profe, este mensaje tan... muchas gracias, muchísimas gracias. Para el mensaje pueden utilizar Material UI. Eso sí. También utilicen Material UI como tarea. Eso. Que para la próxima venga con un mensaje aquí súper lindo y no estos mensajes míos Eso. que son todos X. Bueno, vamos entonces con el último filtro, que sería el de day to y day from. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Se llama change date to. Y entonces recuerden, si yo a mis props les voy a pasar algo dinámico, lo hago entre llaves. Yo a mis props también le puedo pasar texto y le puedo pasar string, ¿cierto? Pero si es una variable, una función, entonces tengo que usar llaves. Date to. Se me comí la otra llave. Ahí está. Del from. Listo. Y lo que tengo que hacer ahora es venir a ejecutarlas aquí. Listo. Y lo mismo. Entonces voy a copiar este enchain de por aquí. No lo copié completo. Format document. Listo. Format document. Y en vez de update city, le voy a pasar aquí day to y day from. Listo. Y vamos a hacer la misma prueba. Antes de ponernos a hacer cualquier filtro, pues lo primero que necesitamos saber es si esa información llegó o no llegó. Vamos a hacer un reload, a limpiar la consola. Y listo, ahí está, 2023, 0913 y el otro llega como all. Y ahí están los dos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la fecha está llegando, pero resulta que en ese formato de fecha no me sirve. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear aquí un const new date to, por ejemplo, y le voy a pasar a new date ese date to. Y me va a traer este log por acá. Y ahora voy a imprimir este. Listo. Entonces miren que ahora el formato de fecha es más completo. Ya me dice la hora, el día, ¿cierto? Todo. Y ese es el formato de fecha que yo necesito. Entonces, listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, lo que yo necesito es mirar yo con qué necesito comparar las fechas. Entonces, vamos a aclarar algo
en las fechas, en el tema del filtro de fechas, y es que teníamos dos valores, el availability from y el availability to. El availability from, bueno, allá los tengo al revés, creo. Ahora que lo miro, sí. Debería ser desde el from hasta el to. Listo, ahorita lo organizo. Entonces, el availability from lo que me decía es en milisegundos desde cuándo yo podía reservar el hotel. O sea, que si en el availability from había un 0, yo lo podía reservar desde hoy. Pero si el availability from no había un 0, quería decir que yo no lo podía reservar desde hoy, sino que había que pasar o comparar esto en milisegundos a ver cuántos días hay aquí. Entonces, algunos dirán 5 días, 6 días. O sea, yo no puedo reservar ese hotel hasta dentro de 5 días, ¿cierto? Y el availability to decía hasta cuándo. Entonces, desde, no sé, dentro de 5 días, porque no sé esos milisegundos que sea, hasta dentro de 20 días. Ese es el rango de fechas que tenía el hotel para yo hacer el filtro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, ya tenemos esto, pero pasémoslo al contrario, porque los puse al revés, el from va arriba y el to va abajo. Listo. Entonces, ahí ya tenemos el rango de fecha, ¿cierto? Y tenemos el new date. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es decirle cons en availability. Availability. No sé si me equivoqué en algo. Y no sé si escribieron algo en el chat. Me pareció. No, No, listo. hasta el momento. Perfecto. Y entonces lo que voy a hacer es preguntarle que si, bueno. Y yo necesito convertir esto a milisegundos. Entonces ahí había que buscar una función que me hiciera eso. Entonces vamos a hacer la prueba aquí. Yo le voy a decir, vamos a comentar eso un momentico. Hay una que se llama getTime. .getTime. Y entonces miren que eso ya me convierte esa fecha en milisegundos, ¿cierto? Había otra cosa que había que o hay otra cosa que hay que contemplar en el tema de las fechas, y es que 12, a ver si aquí me lo mostró. Y lo voy a mostrar sin el getTime. Vamos a limpiar consola. Y yo voy a generar 13. Pero me dio invalid. ¿Qué hice? Ok. 13. Y miren que me muestra como una fecha diferente, ¿cierto? A ver. 13, el uno me muestra 13 y el otro me muestra 12. Entonces, para yo, eso es por como el formato de hora de Colombia, ¿cierto? Entonces, eso es diferente. Entonces, yo aquí le podía hacer un set hours y setearle todas las horas en 0. Listo. Y vamos a ver que el valor va a cambiar. ¿Qué le hice mal? ¿Qué le dolió? A ver. Perdón. ¿Por qué no me quieres setear las horas en 0? Sí, ese es ese time. Vamos a hacer la comparación, a ver si nos da problema y después le seteamos las horas en 0. Listo. Ahora, date. Vamos entonces a decirle a la availability que si date, por aquí, date 2. Vamos a hacer la primera parte, que esta ya la sabemos, y es con el all, que es el estado inicial, ¿cierto? O date from.
all. Ahí estamos. Ok, estamos hablando de las dos fechas. Y vamos a poner esto así. ¿Por qué? Porque hasta que yo no setee una, pues debería estar las dos en all, ¿cierto? Listo. Y entonces aquí vamos a hacer la parte más complicada del tema de las fechas, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar primero la disponibilidad del hotel. O sea, yo por aquí voy a declarar otra variable que se llama availability. Availability to, pues from, pongámosle hotels mejor. O sea, ¿desde cuándo van a estar esos hoteles disponibles? Se supone que esos hoteles van a estar disponibles desde hoy, ¿cierto? Porque no pueden seleccionar fechas anteriores hasta que me diga el availability from. ¿Y de dónde saco yo la fecha actual? Pues entonces yo puedo declarar por aquí una constante, que se llama today, y le digo new date. Y new date va a ser la fecha de hoy. Entonces yo le digo, listo, usted va a estar disponible desde today hasta hotel, ok, esto acá, hotel punto availability. ¿Cómo se llama? Availability from. Aquí, listo. ¿Cómo vamos con el tema de los filtros de los hoteles? Ahí está quedando claro cómo era la búsqueda. Yo aquí eliminé. Ah, no, aquí está. Ay, que ese retorno está llorando. Listo. Entonces, la disponibilidad de los hoteles, inicialmente, el día del cual ellos pueden ser reservados salía de el día de hoy, más el availability from, que me va a decir a partir de cuándo, ¿cierto? Este, por ejemplo, a partir de hoy, este no sé a partir de cuándo, pero muchos días adelante. Por aquí hay otro a partir de hoy, ¿cierto? Y tenemos un new date. Pero tenemos ahí otro tema y es que acordémonos que el new date no me va a imprimir en milisegundos. Entonces yo aquí le podía aplicar un get time, pero el get time, el today, me va a tomar el tema del horario que les había dicho. Entonces vamos mejor a ponerle 0,0,0,0 y miremos que no nos genere ningún problema. Ahí estamos bien. Y de ahí debería salir el availability, ¿cierto? Los días a partir del cual puedo reservar el hotel. El otro era cuántos días lo puedo reservar. Availability days. Y este salía de la fecha a partir del cual puede ser reservado más hotel punto, ¿cómo se llama? Availability true. Espero no estarlos confundiendo. Listo. Ahí estamos bien. Country match. Listo. Yo creo que ahí está bien todo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer la comparación. Entonces, aquí la comparación debe ser entonces que el availability hotels sea menor o igual, o mejor hagámoslo al revés. Que este valor que sacamos de acá tenga que ser mayor o igual, que es el que recibe el usuario, que availability hotels, ¿cierto? No encuentro los signos en este teclado, listo. O que esta fecha sea menor o igual que el availability days. Vamos a darle forma a esto.
y vamos de nuevo. Listo. Entonces, el date to viene de la fecha que selecciona el usuario en el primer input, ¿cierto? El date, perdón, al revés. El date from viene de la fecha que selecciona el usuario en el primer input. Aquí lo tenemos, date from. El date to viene de la fecha que selecciona el usuario en el segundo input. Lo que hicimos con esa fecha, porque no estaba en el formato de milisegundos que lo necesitábamos, fue primero pasarlo a formato de fecha, ¿cierto? Aquí en New Date. ¿Listo? Y luego en el console log lo tenemos en el formato de milisegundos. Eso quiere decir que si hicimos la comparación directa, tal cual, esto no me debe estar funcionando porque aquí estoy comparando fecha con milisegundos. O sea que yo debería declarar otra variable, por ejemplo, que se llame availability hotels. Perdón, new date to ms, por ejemplo. Y aquí le digo que esto debe ser igual a esto, punto getTime. Ah, ok. Esa también funciona. Así comparaste que los días. O sea, así la volviste milisegundos o días. Exacto, a milisegundos. Ok. A días, perdón. O sea que tú en vez de pasar todo a milisegundos, lo pasaste a días. Exacto, yo hice el filtrado revisando los días de disponibilidad. Ok. Miremos si nos da, si no usamos eso. Porque eso me El código permitía, está para usarlo. eso me permitía, por ejemplo, escoger un fechado, ¿cierto? Digamos que Sí. inhabilitar el fechado desde la fecha actual, por ejemplo, que no, el usuario no pudiera seleccionar una fecha anterior a la de hoy y que los hoteles me aparecieran en 3 rangos de días aproximadamente. Entonces, si se pasaba de los días, pues no estaba Sí. disponible. Ok, pues incluso es más sencillo pasándolo a días, digamos que a nivel, ahí vemos que a nivel de código hay que hacer como ese paso que hizo Wilfredo, pero a nivel de comprensión es más sencillo para nosotros entenderlo en días. Profe, complementando ahí, incluso creería que tocaría pasarlo a días porque la información que está en el bueno, yo no puedo pronunciar la palabra, a mí me disculpa. Availability. En ese, como tal, no te estamos, o sea, esos milisegundos no están en la fecha completa, por ejemplo, de 2023 09 uy, ¿qué es? 13, Te no, Sí. manda sino que para mil solamente es, novecientos setenta te manda. exacto, solamente él te está mostrando ahí esos milisegundos solo por los días independientes, o sea, eh, solo los días, si por ejemplo un día equivale a 86.400.000. Si tú Ah, ok. multiplicas eso por 5 te da. Sí, lo que pasa es que yo, ¿cómo es que se llama eso? Esas fechas están basadas en la fecha, creo que era de cuando se creó Linux. Por eso tienen esa fecha. ¿Cierto? Porque la idea Exacto. no es estar recargando o estar actualizando estas fechas, sino que cuando se use, por eso digamos que la comparación no es, ok, esta fecha versus la fecha que el usuario ingresa aquí y la segunda fecha versus la fecha que el usuario ingresa aquí, sino que primero días Ujú. de a partir de cuándo y luego días hasta dónde, ¿cierto? Tiene la disponibilidad. Entonces, es por eso que nos da como con esas fechas todas extrañas. Exacto. ¿Listo? Pero Chicos, sí, yo no sé, yo quería comentarles algo. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando, cuando ingresan una fecha a New Date, Heidi, puedes colocarla ahí donde estás parada, no, justo ahí en la línea 18, uno coloca eh, due date y entre paréntesis coloca, digamos, la fecha de hoy y le aparece un día anterior. Pues a mí, ese fue mi problema cuando trabajaba con los filtros en la entrega pasada, que siempre la fecha que yo le colocaba aparecía un día antes, no importa,
Cobo. No sé si a ustedes les pasa también. Sí, Sí, eso, tienes que sumarle uno. O sea, como yo, a mí me parecía que, por ejemplo, en el tema de la fecha, yo le puse como mindate.setDate y como parámetro le puse mindate.getDate y más uno para que me diera la fecha correcta. Si no, me pasaba lo mismo que a ti. exacto. O yo encontré, porque también por ahí apoyando el proceso me pasó exactamente lo mismo. Así que por aquí tenía, bueno, Dani me la pasó, una función que nos ayudaba como eso pasa por la hora local que tenemos nosotros, ¿cierto? A diferencia de, entonces lo que había que hacer era como setear esos valores en cero. Y para eso había una función que nos ayudaba, yo la tengo por aquí. Sí, era algo así. Ya la encontré. No está. A ver, copié lo que no era. A ver si es que esto no me deja. Yo creo que eso no me deja copiar. No, no le deja copiar, se lo estoy mandando al WhatsApp. Ok. Y era esto, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace, básicamente, es generar la fecha como todo en ceros para evitar que me cambie el día. ¿Listo? Entonces, lo que había que hacer era como, a ver, aquí tenemos, listo. Entonces, const new date local. Le pongo local porque sería la fecha local, apuntándole a la fecha de nosotros, ¿cierto? Y aquí voy a cambiar esto. Y esto lo que hace es actualizar esa fecha a la fecha local de nosotros. Como setear todo en cero. Y miremos si funciona. Vamos a limpiar. Es 13, ¿cierto? Y vamos a seleccionar hoy. Y quedó peor. Quedó como en el 20. Que le puse mal. A ver, new get time. No, no, fue a la hora de poner la fecha que seleccionó el día 20, bro. Se Ok. saltó. Sí. Entonces miren que ahí sí bueno, sí, gracias. Yo pensé que había hecho eso mal. Listo. Entonces ahí sí me deja eh, o me toma la fecha local de donde yo estoy. En este caso, pues como el estándar de Colombia. Esto te Profe, ayuda o lo que hicieron los compañeros también. yo quiero Tengo hacer una una... pregunta. Ok, Sí. dale, sí. Perdón, con lo que hacíamos también para dejar de la fecha, que no se pudiera tomar fechas anteriores, que lo dejábamos a partir de la día. Habíamos hecho una constante la que era, o sea, arrancaba en el día en el que la persona fuera a reservar y no podía tomar fechas anteriores para reservar, quedaba como bloqueado el calendario. Ok, sí. Si mal no estoy, podemos aquí declarar algo que diga como today y vamos a decirle que new date. Y los type dates tienen, no sé si ustedes me ayudan ahí revisando si es así, algo que sea como min, ¿no? Si mal no recuerdo. Y uno ahí le puede pasar una fecha mínima. Y con Es eso min date. min date, Así lo usé yo como min date. miremos. Este es el 2. Me está tirando Pero, error. pero profe, digamos, sí, desde el input, los input tienen esa, digamos, ese atributo. Pero a mí me sucedió algo y fue que justamente buscando esa funcionalidad en la fecha para eliminar las fechas anteriores eh, al día de hoy y también a la fecha seleccionada, por ejemplo, a la primera Sí. fecha de inicio del hotel, pues tenía que pasarle al HTML un, un, un tipo de fecha específico y el HTML solo recibe un tipo de fecha.
un tipo de fechado. Entonces, los fechados que estábamos utilizando en JavaScript eran con el new date, por ejemplo, eran fechados que no recibe el HTML, no los lee en el min, en ese atributo particular del input. Entonces también hay que hacer una jugada pues para lograr que eso suceda. Por aquí encontré este formato. Y dice today fecha. Ok, aquí debería ser const. A ver si esto no es, pero sí, es por más temas de formato, como dice new date. Vamos a pasarle este a ver si así. Y vamos a setearle las horas en serio. A ver si nos sirve. El min. Ahí está, vean, no me deja seleccionar como días anteriores. Pero se llama min. Y aquí se le puede pasar una fecha. Sea que se la pasemos pues como de manera dinámica, yo asumo que si yo se la paso en el formato correcto aquí en string, también debería tomar. Listo, entonces yo este mismo lo puedo aplicar para acá. Y eso me servía para limitar la fecha. Ahora, profe, por ejemplo, si el usuario selecciona, digamos que el 16 de este Sí, mes, ¿cierto? Entonces, yo quiero que en el siguiente calendario, en el siguiente input, en el to, pues se elimine entonces el 13, el 14 y el 15 y el sí, 16 también. ah, ok. Bueno, eso ya es ¿Me entiendes? mucho más dinámico. O sea, que si yo le doy, a ver si te entendí, en el 15 no me muestra los otros. Sí, por ejemplo, tú vas a hacer, el usuario selecciona el 16, ¿cierto? Ok, Como sí, fecha de inicio, listo. Ese es el start. Esa es la fecha de inicio que él quiere seleccionar el hotel. sí. Luego en el siguiente input, en el availability to, quiero que cuando abra ese input, pues no me aparezcan las opciones 13, 14, 15 y 16, sino que ya me aparezcan las posteriores. Ok. Así lo eh, hice yo con JavaScript. Vale, vale. Digamos que aquí, de hecho, para eso se podría usar un estado. Pues actualizo un estado que me diga, digamos que con fecha inicial de hoy, ¿cierto? Y luego sé que lo actualice dinámicamente este input. Obviamente, este input en este formato no me va a funcionar. Tendría que hacer toda la conversión del formato y pasarle ese estado aquí como min. Es la manera como yo vería que podrías hacer eso también dinámicamente hablando en React. Por fácil. Ay, sí, la asistencia, recuerden que está pineada ya. La foto. Es que ya se van a ir. Si no hemos terminado el filtro de fechas. Pero bueno, vamos con la foto primero. Por si se Faltan tienen que 5, ir. faltan 5. Ah, pero yo tengo que dejar de compartir. Bueno, vamos a dejar entonces la grabación hasta aquí. Y en la otra clase o queda como tarea terminar el filtro de fechas. De igual manera, nosotros lo vamos a completar y se los mostramos la próxima clase, ¿vale? Listo. Ahora sí, todas las cámaras pues antes de que se vaya. Todos se peinan, sobre todo Si los quieres, hombres. pausa la grabación. ¿La puedes Quedamos pausar? despelucados, profe, quedamos despelucados. No, ya la corté. No, todavía están recording. Y Ah, también todavía sí. me parece que está grabando, sí. Ok. Además, no hemos escuchado.